Vamos a aprender a formular la hipótesis, la cual nos va a sugerir una solución provisional para el problema de investigación. Al final de la clase, ya ustedes, o se pretende que ustedes puedan saber formular una hipótesis. Entonces, ¿cuál va a ser la actividad número 3? Es decir, la actividad en la semana. Las tareas van a ser dos. Uno, tienen que identificar y definir conceptualmente, perdón, es que estoy con tos, conceptualmente una o dos variables de investigación. Y segundo, tienen que formular la hipótesis de investigación, pronosticando el valor de una variable o vinculando dos o más variables. Entonces, esta es la tarea que vamos a hacer durante esta semana. Vamos a ver entonces cuál es el respaldo teórico para poder formular una, una hipótesis. Bueno, aquí nuevamente, de todos modos, en esta presentación estoy poniendo el método científico, que ya lo hemos visto, que hasta un niño lo conoce, son las etapas del método científico, ¿no? Que nos ayudan a realizar un proceso de investigación para obtener un conocimiento científico. Ya hemos visto la primera parte, que es problemas, objetivos y problemas, no, concepción de la idea, problemas y objetivos. Ahora vamos a ver la segunda parte, el segundo paso, que es la hipótesis. Comencemos haciendo un repaso de lo que hemos visto. Estamos hablando acá de un enfoque cuantitativo o simplemente cuantitativo. El enfoque, por lo general, en todas las tesis que van a ustedes tratar, principalmente acá en la unidad de posgrado, el enfoque va a ser, por lo general, cual y cuantitativo. Es decir, se va a comenzar con variables cualitativas que después se tienen que operacionalizar para poder medirlas. Entonces, comencemos. Se observa con curiosidad un fenómeno sobre el cual surgen preguntas sin respuestas. Todo indica que se está frente a un escenario donde hay un problema que solo se puede describir, pero no explicar, porque se carece del conocimiento teórico necesario. El problema, entonces, se describe o formula como ausencia de algo. También pueden formularlo como una pregunta, como lo han hecho algunos. Entonces, se formula como ausencia de algo, como una situación no deseada, como un vacío de conocimientos. Esa es la forma de formular el problema. Y cuando lo estén formulando, solamente concéntrese en el problema. Entonces, como quiera que no se puede, ese problema no es un problema común, es decir, no se puede resolver con el sentido común, sino a través de un proceso de investigación. Entonces, vamos a decidir investigar, vamos a decidir realizar una investigación. Y el objetivo de esa investigación va a ser explicar o solucionar el problema. Ese es el objetivo de la investigación. Entonces, esto, lo que hemos visto en esto, el problema objetivo es la etapa del planteamiento del problema, que fue explicada ampliamente en la anterior clase y que ya ustedes han hecho una tarea muy bien, solamente tienen algunos les he puesto una retroalimentación para que corrijan bien todo todos los errores que he notado, lo corrigen, me dicen que ya corregir y van a recuperar su nota. Es decir, van a poder aumentar nota. Ahora pasamos al segundo paso. Vamos a visualizar el alcance de la investigación, es decir, hasta dónde, en términos de conocimiento, es posible que llegue, considerando el estado actual del conocimiento sobre el problema, mostrado por la revisión de la literatura, así como la perspectiva que se pretenda dar a la investigación. Esta es la etapa de decidir el alcance de la investigación, explicada en una presentación anterior. Bueno, no la hemos explicado, pero en el momento en el momento de formular la hipótesis, vamos a hablar del alcance de la investigación. No es no es un tema ágil, es un tema bastante sencillo y bastante interesante. El alcance de la investigación nos va a decir qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos investigar, hasta dónde queremos llegar.
Ahora, Ya, sí, pues la estamos definido el alcance de la viendo ahí. investigación, se tienen que identificar unidades de análisis con características perceptibles que pueden fluctuar y su variación, llamada variable, pueda medirse u observarse. La variable, una vez identificada, se define conceptualmente. Entonces, es importante definir la variable, identificar y definir la variable. Ahora, una vez definida la variable, ya estamos en condiciones de formular hipótesis. La hipótesis es una explicación provisional sobre el problema, sobre el fenómeno asociado al problema. Con la hipótesis vamos a pronosticar el valor de una variable o vamos a vincular dos o más variables, según el alcance de la investigación. Es decir, el problema es decir, en el problema vemos que algo está variando y no sabemos por qué, entonces la hipótesis va a decir, esto varía por tal cosa, o la variación va a tener tal resultado, etcétera, etcétera. Esa es la hipótesis. Entonces, hoy nos vamos a dedicar a la hipótesis. En primer lugar, tenemos que identificar las variables. Surge la pregunta, ¿qué son las variables? Son propiedades de las unidades de análisis que pueden fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observar. Es importante, la variable tiene que poder observarse y medirse. Ejemplo de variables. Aquí hay un ejemplo grande de variables que se utilizan en investigaciones técnicas y sociales como las que ustedes van a hacer. Edad, género, grado de satisfacción, inteligencia, creatividad, etcétera, etcétera. Pueden elegir de acá una variable, ¿ya? O también de acuerdo a su investigación, pueden también introducir otras variables, pero tienen que tomar en cuenta que esas variables sí varían, sí varían. Por ejemplo, la agresividad verbal varía, porque hay algunos que son más agresivos que otros. La rapidez con que se ofrece un servicio, claro que sí. La eficacia de un procedimiento de construcción, claro que sí, este es más eficaz que el otro, etcétera, etcétera. Toda variable varía. Es una propiedad, es una propiedad que se asocia con la unidad de análisis. El concepto de variable se aplica a personas u otros seres vivos, como objetos, hechos y fenómenos, los cuales adquieren diversos valores respecto de la variable referida. Veamos. Ejemplo 2, la inteligencia. Es posible clasificar a las personas de acuerdo con su inteligencia. No todas las personas poseen el mismo nivel, es decir, varían inteligencia. Por ejemplo, si una persona es mucho más alegre, va a ser lógicamente más inteligente. Bueno, podemos formularnos esa variable. Una persona mientras más alegre es más inteligente. Es decir, la persona más inteligente siempre va a ser más alegre, por decir. Las variables adquieren valor para la investigación científica cuando llegan a relacionarse con otras variables, es decir, si forman parte de una hipótesis o una teoría. En este caso se les suele denominar constructos o construcciones hipotéticas. El investigador puede elaborar sus propias variables también. Sin embargo, la tradición escrita permite que las variables usadas por otros investigadores sean de utilidad y puedan ser usadas. O sea, no es necesario que ustedes estén inventando variables. Pueden utilizar, por ejemplo, las que hay acá, que han sido utilizadas por muchos investigadores. Esa es la costumbre que todos echan mano de estas variables. No hay, bueno, si les da, si es una investigación muy particular, entonces pueden elaborar sus propias variables. Aquí tengo una serie de variables socioeducativas, entonces también pueden echar mano de estas variables. Hay las psicológicas, las sociológicas, están las biológicas, están las pedagógicas, docencia educativa, familiares, institucionales, etcétera, ¿no?
Por ejemplo, en docencia educativa tenemos la capacitación profesional, actitudes hacia los alumnos, calidad del trabajo docente, etcétera, etcétera. Todo varía, todo es variable. Ahora, es importante que en la investigación, cuando ustedes van a decidir o definir una variable, es importante que ustedes eh, también escriban la definición conceptual de las variables que van a utilizar. Dice que en una investigación es indispensable definir las variables identificadas en ella. Esto es necesario para que cualquiera que consulte la investigación le dé el mismo significado a las variables y para asegurar de que puedan ser medidas, observadas, evaluadas o inferidas. Es decir, que de ellas se puedan obtener datos en la realidad. Para que la investigación tenga éxito, las variables deben ser definidas de dos formas, una conceptual y otra operacionalmente. Comencemos con la definición conceptual de la variable. Esta trata a la variable con otros términos. Estas definiciones se tratan de definiciones de diccionarios o de libros especializados. Y cuando describen la esencia o las características de la variable, se les denomina definiciones reales. Estas últimas constituyen la adecuación de la definición conceptual a las necesidades prácticas de la investigación. Veamos. Ejemplo 3. Vamos a definir conceptualmente la variable inteligencia emocional. Es una variable que hemos elegido, entonces tenemos que definirla exactamente. Esta es la definición de la variable que vamos a utilizar. Podemos, si han visto que algún investigador ha utilizado y ya ha utilizado esta variable, entonces la pueden utilizar, ahí sí tienen que ponerle de dónde la han sacado, ¿no? Inteligencia emocional. El señor Goleman, el año 1996, la definió como la capacidad que tiene una persona para reconocer y controlar sus emociones, así como manejar con más destreza sus relaciones. Otro ejemplo, vamos a medir la satisfacción personal del estudiante con el programa de la maestría, por ejemplo, ¿no? Yo quiero hacer una investigación para ver si ustedes, estudiantes de la maestría, están satisfechos con el programa, ¿ya? Si se sienten totalmente satisfechos. Pero para utilizar esta variable tengo que definir exactamente qué voy a entender por satisfacción personal de los estudiantes. Voy a entender lo siguiente. Va a ser la percepción cognitiva y emocional del estudiante frente a las características del servicio educativo que le permite lograr sus metas, intereses y expectativas y a la vez solucionar sus necesidades y encontrar respuestas a sus deseos razonables. Esta la ha obtenido de un investigador de apellido Sánchez que la definió en el año 2018. ¿Ya? Entonces, es importante la definición conceptual de la variable, para que todo el que lea su tesis de grado sepa exactamente de qué se está hablando. Las variables, entonces, así definidas, continúan con su carácter de concepto. Los investigadores, fíjense, todavía son cualitativas. Es algo cualitativo, capacidad que tiene una persona de reconocer y controlar, es cualitativo. Ahora, tienen todavía un concepto. Es un concepto el que hemos definido. Por eso se llama definición conceptual. Ahora, los investigadores necesitan ir más allá. Deben definir las variables en forma tal que puedan ser comprobadas y contextualizadas. Ello se logra por medio de lo que se conoce como definición operacional. Entonces, por ejemplo, la inteligencia emocional es una variable. Ahora viene la pregunta, ¿cómo la medimos? ¿Cómo medimos la inteligencia emocional? Entonces, aquí hemos dado su definición conceptual, ahora vamos a ver su definición operacional. Ustedes van a llegar si solamente hasta acá, la definición operacional no la van a hacer, eso ya la tienen que hacer cuando ya estén en la segunda parte de método de investigación, en la parte ya de recolección de datos. Pero les voy a mostrar más o menos de qué se trata para que tengan una idea.